Este autor nació en Indiana en 1897 y falleció en 1967. Él venía de una familia rural, su padre era médico, él era el menor de 4 hermanos. La teoría de los rasgos tiene génesis u origen de los comportamientos y contempla una función motivacional. Se basa en la personalidad o self premium, lo más propio en cuanto a la naturaleza o no en cuanto a su posesión. Realiza su aproximación a la personalidad en 2 direcciones, fenomenológicamente y funcionalmente. Entre otros términos, esto significa cómo el individuo percibe la realidad, fenomenología, y cómo interactúa con esa realidad, funcionalidad. Desarrollo de premium o desarrollo de rasgos. Allport usó el término rasgos inicialmente, pero se dio cuenta de que las personas entendían el concepto como cuando alguien describe a otra persona o cuando concluimos la personalidad en virtudes, por ejemplo en los test de personalidad, que en vez de considerarlo aquellas características únicas, se consideran individuales de la persona. Los rasgos son esencialmente únicos en cada persona. Las disposiciones son concretas, también fácilmente reconocibles y consistentes en nuestro comportamiento. Por ejemplo, la experiencia del miedo. Aún así, Allport reconoce que dentro de cualquier cultura particular existen rasgos comunes o disposiciones. Unas son parte de esa cultura que cualquiera reconocería y nombraría. En nuestra cultura, por ejemplo, diferenciamos con frecuencia a los introvertidos de los extrovertidos, o otro ejemplo, entre los liberales de los conservadores, y todos sabemos burdamente a qué nos referimos. Pero en otra cultura no se podría reconocer. Por ejemplo, no sabrían qué significaría liberal y qué significa conservador en la Edad Media. La prueba abarca 6 clasificaciones de valor. La número 1, que es el teórico, un científico que, por ejemplo, valora la verdad. Número 2, el económico, un negociante que valoraría la utilidad. Número 3, el estético, un artista que obvio naturalmente valora la belleza, por ejemplo, el impresionista el exterior o expresionista el interior. Número 4, el social, el que vive para los demás y solo reconoce el poder del amor. Número 5, el político, valora el poder para dominar o ayudar. Por ejemplo, nos podríamos aquí cuestionar qué podríamos opinar al respecto o cuál es el de confiabilidad. Y número 6, el religioso, el de producción de valores supremos a la existencia espiritual. En base a esta teoría nos podemos preguntar qué nos hace hacer lo que hacemos. Allport nos decía que el hecho de que nos comportemos o que respondamos al mundo de una manera u otra se debe a un amplio grupo de variables y factores, las situaciones que vivimos que nos exigen y cómo interpretamos tanto las situaciones como las que podemos ser capaces de ver son elementos muy relevantes a la hora de decidir un plan de actuación u otro. Allport define que los rasgos son esencialmente únicos de cada persona. El miedo al comunismo de una persona no es igual al del otro. Y verdaderamente no podemos esperar creer que el conocimiento de otra persona nos va a ayudar a comprender a la primera. Por esta razón, Allport defiende con fortaleza lo que él llama métodos ideográficos, es decir, métodos que se focalizan en el estudio de un solo individuo a través de entrevistas, análisis de las cartas o diarios y demás. Actualmente conocemos este método como cualitativo. Conceptos. Aquí abordaremos algunos de ellos, el cual se relacionan con el tema. Como primero tenemos disposición personal. Se define como una estructura neuropsicológica generalizada peculiar del individuo, la cual se define como la capacidad de interpretar y manejar muchos estímulos funcionalmente equivalentes y de iniciar y guiar formas consistentes con un comportamiento adaptativo. Como siguiente tenemos temperamento, la cual se define como o se entiende como los fenómenos de naturaleza emocional característicos de un individuo, quedando incluida susceptibilidad a la estimulación emocional, la velocidad e intensidad con que habitualmente se relaciona, la cualidad del estado de ánimo dominante y las peculiaridades
de fluctuación e intensidad del mismo son factores determinados por la biología, factores determinados por la herencia genética, emotividad, actividad y resonancia. Como siguiente tenemos rasgos comunes o disposiciones. Son parte de una cultura y que cualquiera reconocería y nombraría. Como siguiente tenemos rasgos centrales. Son la piedra angular de tu personalidad. Cuando describimos a alguien, con frecuencia usaremos palabras que se refieran a los siguientes rasgos centrales, como listo, salvaje, tímido o hasta chismoso, y así sucesivamente varios factores. Como siguiente tenemos rasgos secundarios. Son aquellos que son tan obvios o tan generales o tan consistentes. Las preferencias, las actitudes, los rasgos situacionales son todos secundarios y se relacionan a esto. Los rasgos cardinales son aquellos rasgos que tienen algunas personas que prácticamente definen sus vidas. Con frecuencia usamos personajes históricos específicos para nombrar estos rasgos cardinales. Como a Juana de Arco la tenemos como heroica y sacrificada, son esos rasgos que la definen. La Madre Teresa como servicio religioso, Márquez de Sade, sadismo, Maquiavelo como maquiavélico, crueldad y política y demás. Relativamente pocas personas se desarrollan un rasgo cardinal, y si lo hacen es un periodo bastante tardío en la vida para que se llegue a desarrollar. Como siguiente tenemos autonomía funcional, la cual se refiere a el pasado no importa tanto como tus motivos actuales, los cuales son independientes de sus orígenes. No importa, por ejemplo, por qué quisiste convertirte en médico, la cuestión es que es la manera de ser que tienes ahora. Como siguiente tenemos autonomía funcional perseverante. Se refiere esencialmente a los hábitos, a las conductas que ya no sirven para sus propósitos originales, pero que aún se mantienen, como por ejemplo ciertos rituales sociales, tipo de salud. La autonomía funcional apropiada es algo más dirigida al ser que a los hábitos. Los valores constituyen el ejemplo más común. El funcionamiento oportunista. Una de las cosas que motiva a los seres humanos es la tendencia a satisfacer necesidades biológicas, supervivencia, y señalar que este funcionamiento se caracteriza por su reactividad, orientación al pasado y por supuesto tiene una connotación biológica. Los valores. Los principios morales e ideológicos que condicionan el comportamiento humano se denominan valores. Son aquellos válidos para la propia conciencia que inciden en la vida diaria de los individuos, en sus diversos estilos de relacionarse en su entorno que lo definen y lo caracterizan. El papel del orientador. Debe ser un evaluador de la personalidad a través de la funcionalidad del individuo, a partir de la percepción y de la conciencia, como forma de explorar, conocer el mundo, actuar, porque se ve así, se interpreta de acuerdo al campo psicológico. Como siguiente tenemos evaluación. Allport se centra en la conducta observable del individuo, dejando de lado la explicación de las conductas sin relacionarlas a los estados internos de la conciencia. La conciencia es darse cuenta de quién soy y de qué hago. Como individuo es en referencia siempre a los procesos externos de los sujetos, si bien la teoría de los rasgos surge como contraparte del conductismo que mantiene al individuo en una posición mecanicista que responde a estímulos y responde acorde a ellos. Allport tampoco da cuenta de lo que
denuncia al conductismo. El ser humano es un sujeto de estímulos. Si se le estimula, el sujeto responde.